Florencia me presentó, soy Ana. Y bueno, hoy les voy a traer un ¿Cuántas poquito conseguí de... de las mismas que ellos piden y cuántas Permítanme. no? Les voy a compartir mi pantalla, por favor, me avisan si la pueden ver correctamente. ¿Ya está? Sí, ¿verdad? Ahí, perfecto. Perfecto, permítame nada más la pongo en grande. Bárbaro. Ahí se ve bien. Listo, ya está. Bueno, pues ya llevo 5 años en IFC como consultora, como especialista técnica para América Latina, y pues hoy les voy a contar un poquito de qué se trata Edge y cómo ha funcionado en América Latina. Y bueno, pues dependiendo del tiempo, veo si alcanzamos a mostrar un poquito de cómo funciona la plataforma. Entonces, bueno, pues primero que todo contarles que Edge nace de una iniciativa, de un programa de IFC. IFC es parte del Grupo Banco Mundial, y dentro de las premisas que tiene el Banco Mundial e IFC es que al menos el 35% de sus inversiones estén relacionadas a temas de cambio climático. Esto significa que hay programas específicos que atienden diferentes mercados en torno a reducir huella de carbono en diferentes sectores, ¿no? Entonces tenemos agrobusiness, tenemos ciudades inteligentes, tenemos transporte sostenible, y tenemos un programa que es el programa de transformación del mercado hacia los edificios verdes, que es en el cual estamos inscritos y, bueno, en el cual yo laboro. Entonces, este programa tiene diferentes líneas de acción. Evidentemente, hay una parte muy importante del programa que es todo lo que tiene que ver con inversión, y la inversión hacia productos verdes, ¿no? En el caso de los bancos, se trata de desarrollar productos ecológicos, hipotecas, bonos verdes, ayudar a estructurar este tipo de líneas nuevas de financiamiento verde con los bancos comerciales. Entonces, no solo se hace la emisión de un bono o el préstamo o la nueva línea, sino que se asesora al banco para que sepa cómo estructurar un crédito a la construcción sostenible. Por el otro lado, también al sector inmobiliario directamente también trabajamos con grandes proyectos de infraestructura o grandes proyectos de expansión de algún tipo de sector inmobiliario, hotelero, universidades y demás. Y pues lo mismo, no solo hacemos la inversión, sino que también hacemos una asesoría para que este sector empiece a adoptar prácticas de construcción sostenible. Otra parte de nuestro trabajo muy importante tiene que ver con los códigos e incentivos de construcción sostenible. En ello ya hemos tenido algunas experiencias. Yo les voy a contar un poquito más adelante la de Colombia, pero se trata de tener primero un marco regulatorio que defina claramente los mínimos y los criterios que se deben tener en cuenta en la construcción, y llevar ese marco regulatorio mínimo hacia los municipios donde a lo mejor se necesita un poquito más de incentivo, y entonces generar ordenanzas o incentivos que permitan promover a nivel municipal este tipo de acciones, ¿no? Finalmente, los desarrolladores siempre van a estar necesitando pues un poco de impulso y de reconocimiento para poder hacer cambios en su mercado, ¿no? Y pues está creado el sistema de certificación Edge. Es un sistema voluntario que se pensó para ser una herramienta y para ser un mecanismo para que el sector inmobiliario pudiera cuantificar y pudiera determinar cuál es el impacto de construir verde y cómo se puede demorar, ¿no? Dentro de todo esto también tenemos un fuerte componente de aprendizaje, es decir, de dejar estas capacidades instaladas, y también trabajamos con universidades para empezar a promover cursos de diseño verde y formación en construcción sostenible en todas las universidades de América Latina. Entonces, si alguno tiene curiosidad, recuérdenme más adelante contarles sobre el curso que tenemos disponible en línea. Bien, ¿de qué se trata Edge? Edge se traduce en excelencia en el diseño para mayores eficiencias. Esa es su traducción por sus siglas en inglés. Y se trata de un sistema de certificación que tiene 3 componentes principales. El primero es el software, que es un software gratuito que vamos a intentar mostrarles cómo funciona. El segundo es un estándar alcanzable,
que nos permita cuantificar el impacto en los recursos. Y el tercero es una etiqueta verde verificada, ¿no? O sea, un certificado como tal. Entonces, EDGE está disponible en todos los tipos de edificios, tanto nuevos como existentes, y estamos apostándole mucho a carteras o a portafolios de proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien dice su nombre y como bien dice nuestro programa, lo que queremos es transformar el mercado. Entonces, desde el principio EDGE fue creado para llegar a esa masa crítica de construcción que no tenía ningún principio de sostenibilidad y empezar a transformar ese sector. Por eso mucho de nuestros resultados tienen que ver con vivienda, porque vivienda era en un momento esta masa crítica donde debíamos demostrar que era posible implementar algunos sistemas de certificación que fueran accesibles y que fueran de alguna manera este primer paso alcanzable para poder empezar el camino hacia los edificios verdes. Pero también está disponible en hospitales, clínicas, incluso centros de atención inmediata, es decir, el tamaño no importa, lo que importa es que tengamos la capacidad de poder determinar para cada proyecto cuáles son las necesidades específicas y cuáles son estas estrategias que podemos implementar, ¿no? Está también disponible para industria ligera, parques industriales, bodegas, todo lo que tiene que ver con oficinas, también todo lo que tiene que ver con comercio, incluyendo supermercados, centros comerciales, tiendas departamentales, ya tenemos incluso un aeropuerto certificado. Todo lo que tiene que ver con hospitalidad, hoteles, resorts, incluso esta nueva categoría que empieza a ser híbrida entre apartamentos con servicios o apartamentos con amenidades. Digamos que se contempla que también este es un nuevo modelo de negocio que puede ser, que puede despertar interés, entonces también podemos evaluarlo. Y también todo el sector educación, colegios, escuelas, iglesias, universidades. Tenemos una muestra amplia de que todas estas categorías ya hemos certificado proyectos. También hemos certificado proyectos existentes, menos, pero empezamos a hacer estos procesos y estamos mejorando nuestras herramientas de evaluación para procesos de retrofit, para procesos de reconversión de los edificios. Entonces, pues vamos poco a poco avanzando en esta ambición y en este objetivo de transformar el mercado, ¿no? Los proyectos se pueden certificar en cualquier parte del mundo. Esto cambió hace un par de años. Inicialmente EDGE había sido creado para los países emergentes, es decir, solamente estaba disponible para economías que estaban en vías de desarrollo, ¿no? Y porque pensábamos que donde había otros estándares de certificación, donde ya estaban más avanzados en estos temas, pues no era necesario entrar con EDGE. Pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo y del desarrollo del programa que EDGE es una muy buena herramienta para cualquier país que, pese a que tenga estándares más altos, tenga también un mercado que todavía no ha implementado nada. Entonces, no se trata de competir entre certificaciones, sino complementarnos entre todas para lograr el objetivo común, que es pues tener edificios sostenibles, ¿no? Unos con EDGE, unos con LEED, unos con BREEAM, unos con HQE, unos con Passive House, el que sea, pero lo importante es que se empiece a promover que todos los proyectos cumplan con esas condicionantes, ¿no? Entonces, a la fecha ya tenemos más proyectos certificados en más de 70 países, más de 43 millones de metros cuadrados certificados hemos ido acumulando, y eso es diario que vamos moviendo el número, como un contador así de toneladas de CO2 ahorradas, y bueno, pues vamos cerca de los 815,000 toneladas ahorradas. Entonces, bueno, esto habla de que el programa y la certificación ha sido bien recibida y pues hemos tenido buenos avances, ¿no? El software gratuito, como les decía, es un software que fue desarrollado por IFC, y lo que busca este software es cuantificar claramente cuáles y determinar cuáles pueden ser estas medidas de eficiencia en recursos
teniendo en cuenta las condiciones locales, teniendo en cuenta el clima local, teniendo en cuenta, digamos, un punto de referencia con respecto al proyecto, es decir, un proyecto tradicional en estas condiciones climáticas, con X ocupación, con X cantidad de metros cuadrados, cómo se va a desempeñar y qué puedo hacer, qué medidas puedo implementar para que tenga un mejor desempeño, ¿no? Entonces, la herramienta es bastante amigable, busca que no requiera una especialidad, es decir, que cualquier persona del sector pueda usarla, porque finalmente está muy bien que los desarrolladores o los diseñadores la conozcan y la puedan usar, pero también nos hace falta que los bancos la conozcan y puedan sacar de ella datos. También es necesario que los usuarios finales la conozcan y sepan qué datos son importantes. El sector académico y el sector gobierno, por ejemplo, los municipios, que si van a dar algún incentivo, que entonces no tengan que buscar y verificar otras cosas, sino simplemente pedir el reporte de la herramienta y corroborar que todo que se ajusta a las condicionantes que establezcan, ¿no? Entonces, esta herramienta es muy sencilla y en la parte de arriba, en la parte superior, se muestran los resultados en tiempo real. ¿Qué significa eso? Que a medida que yo voy moviendo cualquier dato, pues se van a ir recalculando estos balances, digamos, de cuantificación de energía, agua y materiales. Entonces, se muestran el progreso hacia la certificación, es decir, puedo ir evaluando qué tanto impacto tiene cada una de las medidas y cuánto me suma en ahorros en estos 3 recursos. Y también me va diciendo, está haciendo un costo aproximado de cuánto me podría costar una medida, ¿no? Si es pasiva, pues probablemente es menor, pero si estoy a lo mejor planteando un sistema de energía fotovoltaica, pues es muy probable que entonces sí tenga algún costo arriba y es como cuantificamos también cuál es la cantidad de servicios públicos que se pagan por estos 3 recursos. Bueno, en principio por energía y agua. Entonces también puedo saber cuánto me puedo ahorrar en recurso por no pagar tanto en la factura. Entonces, una división directa entre estos dos, entre cuánto puede costar incrementalmente el proyecto y cuánto me voy a ahorrar en la operación por menos servicios públicos, me van a dar un retorno de inversión simple, ¿no? Esto pues permite obviamente hablar de números y de montar un caso de negocio para los inversionistas y para los financieros. Luego, también entonces tenemos como importante lo que se refiere al seguimiento de la unidad de carbono. Si bien es muy importante cuantificar cuánta energía voy a ahorrar, cuánta agua voy a ahorrar, ahora los edificios nos requieren todavía mucho más compromiso en cuanto a cuánta huella puedo dejar de emitir y cuánta huella de carbono estoy generando y cómo la voy a compensar. Entonces, esta herramienta permite hacer este proceso e ir monitoreando entonces las unidades y las medidas, ¿no? Así funciona, digo, se los traigo acá en la pantalla por si acaso no nos da tiempo al final, pero así se visualiza la herramienta. Ustedes tienen que, para acceder por primera vez, entran a la página www.edgebuildings.com, ahora se las muestro. Y en la parte superior derecha ustedes van a encontrar un botoncito que dice Edge App. Cuando ustedes abren por primera vez esta aplicación, les va a aparecer un recuadro donde dice que pueden entrar, loguearse si ya tienen una cuenta o registrarse si no es que tienen una cuenta. Esto de registrarse es solamente para que ustedes tengan la oportunidad de poder guardar proyectos, poder tener almacenamiento de los ejercicios que hagan y tener diferentes opciones para experimentar, ¿no? Y que quede guardado el proyecto. Es solo para eso. Entonces, una vez ustedes ingresan, la pantalla se ve así, tal cual como la tienen enfrente. Del lado izquierdo, ustedes van a encontrar entonces todas las tipologías que se pueden evaluar. Como les decía, está disponible para vivienda, para hoteles, para comercio, para industria, para oficinas, para salud, todo lo del sector salud, hospitales y demás, educación. Y la última categoría, perdón, no les estaba mostrando. La última categoría es un nuevo avance que es la categoría de Mixed Use, que es cuando tienes a lo mejor un edificio que no es totalmente oficinas o no es totalmente comercio, a lo mejor tiene 2 o 3 usos. Podemos usar entonces también esta categoría.
Entonces, como les decía, en la parte superior ustedes van a encontrar los resultados en tiempo real. Y vamos a interactuar con 4 pestañas, ¿no? La primera pestaña va a ser la pestaña de diseño, en donde yo establezco todos los parámetros de diseño para tener un punto base. Y con respecto a ese punto base, entonces ya voy a tener en la parte de energía, agua y materiales, una grafiquita que va a empezar en 0. ¿Por qué empieza en 0? Porque yo estoy definiendo entonces cuál es el caso base en el cual me voy a basar para hacer la comparación con las medidas que implemente. Entonces, empezamos con un caso base que nos dice una estimación, con todos los datos que le di de diseño, una estimación en qué va a consumir ese proyecto energía, ¿no? Estamos en la sección de energía. Y entonces me dice, bueno, vas a tener tanto por ciento de aire acondicionado, tanto por ciento por equipos, tanto por ciento por iluminación, tanto por ciento por agua caliente y tanto por ciento por cocción de alimentos. Esos son los principales consumos de una casa, un apartamento, ¿no? Una vivienda. Pero este reparto de cargas va a cambiar, obviamente no es lo mismo si estoy en un clima frío, si estoy en un clima caliente. Entonces probablemente en un clima caliente este aumente y este disminuya. El de agua caliente va a disminuir, la gente no consume agua caliente o no va a estar ni siquiera, y el de aire acondicionado puede subir, ¿no? En la medida entonces que nosotros presentemos algunas medidas de diseño, van a impactar una u otra, uno u otro apartado. Siempre se establece, o bueno, lo que hace Edge es promover que la primera parte de las medidas tengan que ver con estas medidas pasivas, es decir, las cosas que puedo incorporar en el proyecto y que quedan a prueba del uso. Entonces, si yo implemento acabados reflectivos, si yo implemento aislamiento, si yo implemento sombreamiento, si implemento ventilación natural, pues son medidas que son pasivas y que con el tiempo van a ir mejorando, o sea, van a tener el desempeño adecuado para ese proyecto, ¿no? Entonces, esto es una combinación entonces de medidas pasivas, pero fíjense también que cuando yo implemento algunas sistemas de ahorro de agua, también voy a reducir entonces la carga de agua caliente, ¿no? Entonces, tengo menos consumo de agua en general, entonces tampoco voy a necesitar mucha energía para calentar esa agua. Entonces, ahí tenemos beneficios y medidas que impactan en ambos sentidos. Entonces, pues así funciona. La idea es que en poco tiempo uno pueda ir dimensionando qué tanto impacto tiene una medida u otra y llegar a los puntos, a las palomitas de cada uno de estos 3 criterios. Entonces, ¿de qué se trata el estándar? Como les decía, es importante saber que uno quiere hacer edificios verdes, o sea, que quiere ser sostenible, pero ¿cuán sostenible? ¿No? Porque ha sido muy tendencia este tema del greenwashing y entonces ya no sabes si un edificio está pintado de verde o tiene matitas, pues resulta que a lo mejor y no es tan verde como parece, ¿no? Entonces, el indicador de cuán verde es un edificio no tiene nada que ver con su apariencia formal. Hay algunos elementos, ¿no? Algunos elementos que uno puede ver a simple vista, como unos paneles solares o como algunos sombreamientos, y entonces dices, bueno, pues tiene algo de relación, pero no hay una receta perfecta para ser verde, ¿no? Simplemente se tiene que adecuar a las condiciones de cada proyecto. Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es tener un 20% de ahorro respecto al punto de referencia local. Y en nuestro caso, en Edge, se determinó que íbamos a evaluar solamente estos tres criterios: consumo de energía, consumo de agua y la energía que está incorporada en los materiales de construcción. ¿Por qué estos 3 y no más? Porque la energía está directamente relacionada al impacto y la huella de carbono del edificio, ¿no? Entonces, ese sí o sí tenía que ser como nuestro primer principio. El segundo, con el tema del agua, pues finalmente, aunque el sector construcción no es el que consume más agua de todos los sectores, la realidad es que pues no hay agua, ¿no? Una tercera parte del mundo está sin agua y las otras 2/3 partes estamos con estrés hídrico. Entonces, si no hay ese recurso, pues no tiene sentido, o más bien, hace más valor usarlo correctamente en las edificaciones. Y en el caso de los materiales,
nos dimos cuenta dentro de todos los análisis que se han hecho y de todos los reportes que se hacen sobre el impacto del sector de edificación, que había una energía previa consumida por la fabricación de materiales de construcción. Es una energía embebida que hace parte de todo el ciclo de vida de la edificación, y que si no empezábamos a controlar y a cuantificar cuánto es esa energía embebida, pues aunque redujéramos el consumo directo en operación, este consumo indirecto que ya tenía el edificio, pues se podía volver más importante. Entonces, por eso se decidió que fuera este nuestro tercer elemento. Hay muchísimos otros criterios de sostenibilidad. Ahorita les van a hablar de los criterios que tiene el LEED en cuenta, que son también muy importantes. Pero pues piensen que EDGE estaba creado para entrar en comunidades emergentes, y necesitábamos que se mantuviera, digamos, en lo más accesible posible para llegar a este 20% entre recursos, ¿no? Entonces, ese es nuestro estándar, está alineado con las políticas del Banco Mundial, ahora les muestro. Y finalmente también lo que nos pasó es que en el desarrollo de EDGE perdí. Permítame un segundo. No, ya. Entonces, en el desarrollo de EDGE, lo que nos pasó es que cada vez que hablamos del impacto del sector construcción en las convicciones de las partes, se reúnen los países y dicen, bueno, ¿cómo vamos? ¿Están avanzando? ¿No están avanzando? Y pasó hace un par de años que en una convención de las partes dijeron, no, pues sí, están muy buenas las acciones, algunos edificios ya se están volviendo sostenibles, algunos ya están aumentando sus criterios, pero todavía no es suficiente. Y en ese momento se estableció el programa Hacia Cero Carbono. Y ese programa es muy ambicioso porque nos dice que todos los edificios nuevos a 2030 tienen que ser cero carbono. ¿Qué significa que sean cero carbono? Pues básicamente que toda la huella que generan la compensen. Es decir, que no le queden debiendo nada al planeta, ¿no? Y para el 2050 que todos los edificios, tanto los nuevos como los existentes, también sean cero carbono. Entonces, ese es un reto muchísimo más amplio de lo que podría EDGE con su 20% llegar a hacer, ¿no? Entonces, para eso fue que se crearon 3 niveles de certificación, o bueno, más bien establecimos 2 niveles más, para que fuera progresivo y, como su nombre lo indica, ir hacia excelencia y hacia mayores niveles de eficiencia, ¿no? Entonces, el nivel 1, el nivel básico, es el certificado, es todo aquel proyecto que quiera empezar a trabajar con temas de sostenibilidad, pues que empiece con 20% en energía, agua y materiales. Pero bueno, ¿y qué pasa con algunos sectores donde hay más poder de inversión y hay más incluso capacidad y pueden llegar a mayores niveles de eficiencia? Bueno, pues hacemos un reconocimiento automático a quienes alcancen al menos el 40% de ahorro de energía, ¿no? ¿Por qué solo en energía? Porque estos proyectos que van encaminados hacia ser muy eficientes energéticamente probablemente sean los que también estén más directamente relacionados a hacer cero carbono, ¿no? Entonces, el principio es básico. Primero tienes que ser muy eficiente energéticamente para luego compensar compensar lo poquito o la menor huella que tengas, ¿no? Entonces, esta categoría hecha avanzado es simplemente que se llegue al 40% y se tiene esta categoría especial. Luego entonces vamos con el nivel 3, que es el nivel de operación. Los 2 primeros, o sea, el certificado y hecho avanzado, estamos hablando de que se hacen ya sea en etapa de diseño o en etapa de construcción, pero en el caso de cero carbono ya es una certificación para proyectos que ya están operando, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos completar una muestra mínima, saber cuánto está consumiendo ese proyecto y compensar el 100% de sus emisiones. Entonces, vamos a ir hablando de los requisitos, ¿no? Pero entonces, esta certificación cero carbono, pues ya la estamos encaminando hacia todos los proyectos en operación. ¿Qué trae el certificado? Bueno, el certificado trae toda la información de los ahorros en energía, agua y materiales,
trae también las dimensiones en la huella de carbono y cuáles son los ahorros que estamos teniendo. Como se pueden dar cuenta, trae el respaldo del logo del Grupo Banco Mundial y trae también el respaldo del ente certificador, en este caso es GBCI, que es también quien certifica los proyectos LEED. No solo eso, sino que además también en la parte posterior, ya no se las traje aquí, pero en la parte posterior también se encuentran cuáles son las medidas por las cuales se alcanzaron estos porcentajes. Y como se pueden dar cuenta, en este caso que alcanza el 59% de ahorro de energía, entonces es un proyecto H-Advance. Entonces, tenemos dos tipos de certificado: el certificado de diseño preliminar, que es cuando el proyecto está en concepción, en diseño. Ese certificado tiene una vigencia máxima de 3 años, que es el tiempo que se estima máximo para que un proyecto pase del diseño a la construcción. Normalmente se demora menos, pero digamos que sí tenemos este límite de 3 años porque no queremos certificados en papel, o sea, no queremos proyectos que hayan pensado ser hechos o hayan pensado ser sostenibles y nunca los construyeron, ¿no? Entonces buscamos que a través de la regularización del certificado, pues obviamente tengamos la posibilidad de controlar que todos los proyectos tengan una certificación final. Entonces, el certificado final ya no tiene fecha de finalización, porque, o fecha de expiración, porque el certificado final sí nos da la garantía de que se construyó y se implementaron todas las medidas que estaban necesarias para hacer un proyecto final, ¿no? Certificado. Esta es una muestra entonces del certificado de cero carbono, es un tanto diferente. ¿Cuáles son las condicionantes para ser cero carbono? Pues la primera, la más importante, es que sea previamente un hecho advance. Como les decía, no podemos compensar una energía malgastada, es decir, no podemos tener un 20% de eficiencia en el proyecto y querer compensar 80%, sino que necesitamos que sea lo más eficiente posible, o al menos el 40%, para que sea solo el 60% el que se compense. Pero digamos que aquí no hay escala, ¿no? Lo importante es que lleguemos a la mayor eficiencia energética que tengamos, que seamos posibles en el sitio. Luego que completemos un año de operación con al menos un 75% de ocupación, porque pues es digamos, la medida para saber qué tanto consume ese edificio en condiciones, digamos, normales. Y este certificado se va a renovar cada 2 a 4 años. 2 años cuando lo que falta de compensar lo haces a través de compra de bono de carbono, y 4 años cuando lo haces con energía renovable en el sitio. ¿Por qué? Porque con energía renovable en el sitio tú puedes garantizar, o sea, puedes garantizar que el sistema va a seguir funcionando más tiempo, ¿no? O sea, pues el tiempo que tiene de duración, al menos con un buen mantenimiento y con una buena operación, el tiempo que tiene de funcionamiento un sistema de energías renovables. Mientras que si pagas por compensar, pues básicamente tendrías que pagar cada año y nadie garantiza que realmente estés pagando por compensar. Entonces, por eso la diferencia en la vigencia de los certificados. Entonces, ahí se muestra, igual tiene el respaldo del Grupo Banco Mundial, en este caso tiene el sello del certificado, otro de nuestros certificadores, que es Tinextep, bueno, ahora se llama Sintalies GS, en su momento se llamaba Tinextep. Y bueno, y lo que trae es básicamente cuánta energía había ahorrado, cuánta energía consumió, a cuánto equivale eso en toneladas de CO2 y cómo fueron compensadas. En este caso, por ejemplo, una parte fue compensada con energías renovables fuera del sitio y otra parte fue compensada con compra de bonos de carbono. Al final, en la cuenta te tiene que dar cero, es decir, que ya no tengas una sola tonelada que compensar. Y pues tiene un periodo de vigencia, ¿no? Un periodo de verificación y un periodo de vigencia. En este caso son 2 años, porque hicieron una parte con compensación y una parte con fuera del sitio. Y pues básicamente está el respaldo también del certificador que avaló que esas eran las cuantificaciones de energía, esa era la huella de carbono y se compensó el 100%.
Bien, pues como les decía, esta es la hoja de ruta que tenemos que plantearnos todos. Todos los edificios nuevos en 2030 deberían ser altamente eficientes y deberían ser neto cero carbono con energías renovables y o compensaciones. Para el 2050 el reto ya se complica. ¿Por qué? Porque para 2050 lo que se pide es que la eficiencia energética y el neto cero carbono se logre solamente con energías renovables. ¿Qué significa eso? Que pues sí, está bien por una parte empezar a comprar bonos de carbono, pero al final del día lo que estás haciendo es pagando para que otro genere esa energía. Entonces, lo ideal es que dentro del proyecto se pueda generar esa compensación, ¿no? Y también se estima o se busca que en el sector construcción las emisiones por materiales y por el proceso mismo de construcción también sean 100% compensadas, es decir, a los industriales también en algún momento van a tener que pensar cómo compensar sus procesos de fabricación, ¿no? Entonces, es un reto bien importante y para eso, pues, tenemos aquí un mapeo de cómo llevar una ruta de carbono neutralidad para cualquier empresa que tenga a cargo edificios utilizando Edge, ¿no? No me voy a detener mucho, pero pues básicamente lo primero que tienes que saber es cuál es la huella que tienes, ¿no? O sea, qué edificios tienes existentes y cuál es la huella que están generando esos edificios. Y luego empezar a ver cuáles son estas medidas que puedo lograr para costo efectivas para empezar a reducir esa huella y para hacerlos eficientes, ¿no? Y luego elevar el estándar, entonces primero a lo mejor nada más certifico Edge en nivel 1 y luego entonces ya me pongo una meta más hacia Edge avanzado y finalmente luego ya empiezo a trabajar con procesos de compensación de carbono hasta que logre tener ya establecido anualmente cuáles van a ser mis objetivos de cartera de reducción de toneladas por año por metro cuadrado. Todo esto lo podemos utilizar usando la herramienta, podemos cuantificar claramente cuáles son estas compensaciones y cuáles son los criterios que vamos a informar en los reportes de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos proponiendo y estamos haciendo mucho énfasis en que hay empresas que se pueden comprometer a empezar a generar todo un portafolio de proyectos certificados y que pueden ir a criterios más avanzados, ¿no? Como les decía, los criterios del banco para desarrollar un edificio sostenible o para categorizar un edificio sostenible es que cuente con estos 3 elementos, es decir, que tenga un certificado, que tenga un mejor desempeño de al menos un 20% con respecto a una línea base o un punto de referencia local y que pueda reportar el impacto. Entonces, Edge cumple con estas condicionantes y está alineado a todos los estándares internacionales para financiamiento de edificios verdes, ¿no? Entonces, tenemos acreditado con la Comisión Europea, con el Climate Initiative Bond, con el capital de mercados internacionales y con todos los estándares de reportes ambientales que también tienen en cuenta el sector construcción. Entonces, cualquier persona que desee explorar la emisión de bonos o el financiamiento verde, pues puede tener la tranquilidad de que Edge es totalmente aceptado para eso, ¿no? Si ustedes quieren más información, en nuestra página les dejo un estudio de cómo se financia este carbono neutralidad en edificios, ¿no? El proceso de certificación es muy simple, buscamos que sea todo a través de la misma plataforma, entonces se usa la herramienta, se decide certificar, se registra el proyecto, luego se documenta. Una vez se documenta, entonces pasa a una auditoría, se certifica, luego entonces se construye, vuelve y se documenta, pasa a una auditoría y se valida y se certifica. Eso es básicamente como los pasos, ¿no? Entonces, y funciona, y digamos que quienes se ven involucrados en este proceso son, pues, por supuesto, el promotor inmobiliario, quien es el responsable del proyecto y de cumplir con el estándar Edge. Puede involucrarse un experto Edge, que es una figura que tiene los conocimientos y que tiene la experiencia para poder certificar y acompañar el proceso de certificación.
Ese puede ser interno o puede ser un consultor externo. Lo importante es que apoye, digamos, la documentación y todo el seguimiento en el proceso de la certificación. Tenemos los auditores, que pues básicamente es tercer ente que revisa, audita y verifica que toda la información que el promotor está incorporando es correcta. Y cuando se construye, hace la visita a obra para revisar que todas las medidas fueron implementadas correctamente. Y tenemos 2 certificadores internacionales. Uno es GBCI, como les decía, es el mismo que certifica LEED. Y tenemos el consorcio Sintali SGS, que también tiene muchísima experiencia. Sintali como certificador y SGS como en procesos de auditoría, pues toda la experiencia del mundo. Entonces, cualquiera de los dos con cualquiera de los dos se puede certificar de manera internacional, ¿no? Aquí un rápido recorderis del proceso. Está la parte del registro, donde primero se hace una autoevaluación sin ningún costo, sin haber pagado nada. O sea, primero tienes que saber si es viable la certificación, y una vez entonces decides que sí es viable, pues entonces en ese momento ya se registra. Luego viene la etapa de diseño, donde se documentan todas las medidas y se obtiene entonces un certificado preliminar. Este certificado preliminar funciona muy bien para la difusión del caso de estudio. Por ejemplo, en el caso de viviendas, pues tú puedes, en etapa de preventa de los proyectos, que eso sucede mucho en Latinoamérica, tú puedes promocionar que tienes un proyecto certificado. Y obviamente puedes obtener el certificado avanzado con más del 40% de ahorro de energía. También funcionaría muy bien si hay condicionado algún beneficio, por ejemplo, un crédito con el banco a mejor tasa o algún beneficio fiscal. Cualquiera de esos siempre van a estar condicionados a la entrega del certificado preliminar. Luego en la etapa de construcción, entonces se hacen las visitas de sitio, se documentan ya las medidas construidas y se obtiene entonces el certificado final o certificado de Advance final, porque pues, si ya obtuviste previamente más del 40, es muy probable que la construcción lo mantengas. Y pues esta certificación no requiere ser renovada, ¿no? Y bueno, ya en la operación, entonces, cuando queremos alcanzar certificado cero carbono, utilizamos la herramienta para calcular cuál es el consumo de energía, cuál es el consumo de todos los combustibles que tiene el edificio y cuánto equivale la tonelada, en toneladas de emisiones. Compensamos entonces y pues obtenemos la certificación cero carbono, que va a depender mucho de la manera como compensemos, pero va a ser entre 2 y 4 años la renovación. Entonces, ¿cuáles son como estas diferencias que resaltamos de EDGE? Pues la primera y la más importante pues fue creado por el Banco Mundial, entonces le damos mucha importancia a este reconocimiento internacional. Trabajamos mucho y hacemos muchos esfuerzos para que la marca EDGE tenga una distinción y aporte prestigio global. Tenemos una calculadora de costos, pues está hecha por un banco, entonces para nosotros la parte del caso de negocio es muy importante y cuantificar claramente cuáles son los impactos de un edificio, pues es necesario. Hemos hecho evaluaciones y hemos hecho acercamientos con los desarrolladores y generalmente los costos incrementales son menores al 2% y los beneficios pues son triplicados y superados en todos los sentidos, ¿no? Está centrada en la eficiencia de los recursos, es decir, solamente nos sentamos en cuantificar energía, agua y la energía incorporada en los materiales. Necesitamos reportar claramente qué es lo que estamos optimizando. Se hace un modelado bioclimático simple, pero no por ser simple tiene menor grado de precisión. No son unas simulaciones energéticas sofisticadas o complicadas, pero sí siguen los estándares de cálculos internacionales, que es el ASHRAE y las normas europeas. Entonces, tiene en cuenta la ubicación, tiene en cuenta los datos climáticos y tiene en cuenta las prácticas y estilos de vida de miles de ciudades a nivel global. Entonces, el resultado del modelo no va a ser el mismo en Montevideo que en Cali, Colombia, o que en Sonora, México. ¿Por qué? Porque sí está teniendo en cuenta ciertas condicionantes, ¿no? Aunque sea el mismo proyecto, no va a actuar
exactamente igual en diferentes zonas. Y buscamos que el proceso de certificación sea lo más sencillo que se pueda, pero vuelve y juega, no por ser sencillo, deja de tener la precisión y el control de calidad que requiere una certificación internacional como es el del Banco Mundial, ¿no? Entonces, hay un proceso de auditoría y adicional, el certificador, antes de emitir el certificado, tiene que revisar que el proceso de auditoría fue bueno. Entonces, tenemos, por decirlo así, un doble check de que estas medidas realmente están funcionando, están implementando, ¿no? Entonces, les voy a contar un poquito rápidamente para, no con el ánimo de causar envidia, sino de hacer un ejemplo y ver que sí funciona. El crecimiento de Edge en el caso de Colombia fue abrumador. Empezamos en 2018, fíjense un poco, en 2018, un poquito antes lo lanzamos, pero en 2018 empezamos a tener proyectos certificados. Y en menos de 2 años ya teníamos 5 millones de metros cuadrados. Esto estamos hablando en ese momento, ¿no? Ahorita a la fecha ya tenemos 10. Entonces, ha sido muy progresivo el aumento de la certificación en Colombia, y esto se debe a varios factores de éxito. Entonces, hay una estructura, digamos, que de beneficios, pero además nosotros nos aliamos con la Cámara de Construcción de Colombia. Es uno de los pocos países a nivel global que tiene como socio exclusivo a Camacol, que es la Cámara de Construcción Colombiana, para manejar la certificación. Entonces, Camacol simplemente actúa como este detonador o como este link entre el sector y la certificación. Pero él se apoya de los certificadores, del certificador del consorcio Sintal y SGS para hacer todo el proceso, porque no puedes ser juez y parte, ¿no? Entonces simplemente la promueve, pero se encarga el certificador de hacer su trabajo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está promoviendo entonces no solo el beneficio de ser certificado, por reducir el impacto ambiental, o por tener mejores precios de venta, o por tener rápidos retornos de inversión, o por tener un cumplimiento bueno, porque en el caso de Colombia también tenemos una norma que nos pone algunos de mínimos cumplimientos, sino que además está promoviendo con diferentes sectores apoyos a esta certificación. Entonces, se logró que una aseguradora pudiera tener descuentos en las pólizas de arrendamiento, en la póliza de constructor, y descuentos en la prima de hogar, por tener un certificado, ¿no? Y esto es algo que pues va detonando el mercado. También tenemos una regulación que tiene un beneficio tributario, entonces tenemos la reducción del 25% del impuesto de renta a proyectos certificados o que cuenten con consultorías de construcción sostenible, y el no cobro de IVA en algunos materiales. Entonces, bueno, el IVA en Colombia es del 19%, o sea, casi el 20%, pues es bastante importante si te decimos, no, es que si tienes, no sé, una tecnología como vidrios eficientes o calentadores solares o lo que sea, te voy a quitar el IVA, ¿no? Entonces, esto empieza a detonar el mercado y a moverlo, ¿no? Pero además de eso, tenemos 5 bancos que están ofreciendo productos diferenciados para proyectos certificados. Entonces, todo empezó con Banco Colombia y Davivienda, que son 2 de los principales bancos en Colombia. Uno está más encaminado hacia el crédito hipotecario y Bancolombia más hacia el crédito constructor, pero ambos pues son muy importantes, y entonces empezaron ellos con su oferta de valor, tanto para constructor como para hipotecario. Fíjense que también ahí teníamos alguna oferta de reducción en la tasa, y Davivienda incluso está apostándole a ver si baja también, o sea, ofrece un beneficio en proyectos de renovación. Y no solo se hace un tema de financiamiento, sino que se acompaña a los desarrolladores para que puedan entender cómo funciona la certificación y puedan acceder como a este conocimiento para poder aplicarlo, ¿no? Y luego de estos 2, entonces ya está BBVA, que acaba de hecho de firmar otra nueva línea de crédito, pero para mayores alcances. Entonces ahora vamos a estar promoviendo Edge Advance con BBVA.
Y bueno, tenemos también otros 2 bancos que están ofreciendo igual una buena oferta, ¿no? Otra cosa importantísima que se ha hecho y en este sentido que los proyectos certificados pues realmente puedan explotar y puedan hacer uso de todo el programa que tenemos montado para la marca, ¿no? Entonces nosotros ya creamos una plaquita para Edge, tenemos un toolkit, una caja de herramientas de cómo publicar la certificación, cómo promover el caso de estudio, cómo mencionar al proyecto. También tenemos nuestro programa de Edge Champions, que son aquellos proyectos o aquellos desarrolladores que se comprometen con Edge. Entonces los promovemos como campeones de Edge y publicamos y entonces hacemos difusión de la marca y todo esto pues evidentemente le da muchísimo mayor valor al compromiso y a las acciones que hacen con Edge, ¿no? Entonces, ¿cómo están los números? Pues como les decía, tenemos 43 millones de metros cuadrados certificados y nos da mucho gusto decir que de esos 43, 15 millones están en Latinoamérica, ¿no? Y 10 de esos están en Colombia. Entonces, significa que realmente este es un modelo que está funcionando para Latinoamérica, que estamos obteniendo buenos resultados. Ya tenemos ejemplos de muchos proyectos certificados en LAC, muchos ya son Edge Advanced también, y tenemos también ya un ejemplo de un Zero Carbon en México que se obtuvo, ¿no? Y también pues tenemos un buen número de viviendas certificadas, ya estamos llegando a las 180,000 viviendas certificadas, que pues es un número considerable, ¿no? Pues ya como para ir cerrando, pues lo que buscamos es transmitir confianza, transparencia, calidad. Como les decía, tenemos un doble check, o sea, esto es totalmente auditado y totalmente transparente. Y pues por eso es que podemos dar el sello y el respaldo internacional del Grupo Banco Mundial. Entonces, buscamos que realmente este certificado se traduzca no solo en beneficios para el desarrollador, sino también en eficiencia para el usuario final, ¿no? Entonces, por eso tratamos de que estos ahorros cuantificados en agua y luz también se traduzcan en menos mantenimiento y en menos costos de servicios públicos. Algunas de las cosas que pueden, digamos, detonar la creación de un mercado de vivienda verde, pues básicamente que se van a tener mejores condiciones de financiamiento internacional, que las ventas van a ser diferenciadas, entonces puede que la velocidad de venta sea mejor, que se minimizan los costos adicionales en temas de diseño, que pues los propietarios puedan ahorrar en sus costos operativos, que haya menores tasas de incumplimiento en las hipotecas, que reduzcamos cuantificablemente la necesidad de infraestructura para las ciudades y que pues catalicemos el mercado a través de incentivos gubernamentales o ya sea económicos o fiscales, ¿no? ¿Quiénes se benefician? Pues se benefician todos, se beneficia el sector público, se beneficia el desarrollador y finalmente se debe beneficiar el usuario final. Algunos recursos que tenemos disponibles que ustedes pueden explorar, pues es básicamente, hay mucha información sobre los expertos Edge, cómo convertirse en uno o dónde encontrar uno. También, pues la página misma tiene información del mercado, información técnica, casos de estudio y pues el software que pueden usar de manera gratuita. Estas son algunas de las empresas que se han ido uniendo a esta iniciativa, empresas de mucha trayectoria y pues básicamente lo que buscamos es que poco a poco más empresas y más iniciativas se unan a este sistema. Nosotros estamos apoyados, nada más para ya cerrar, estamos apoyados por el gobierno del Reino Unido y también por la cooperación de Suiza. Entonces, y tenemos otros países de otros donantes que nos apoyan también en este proceso de transformar el mercado hacia los edificios verdes. Entonces, hasta aquí no sé cómo estamos de tiempo. Quisiera que me guiaran porque yo sé que a mí se me va el tiempo muy rápido. Me da pena si ya no quedó mucho. Ana, perfecto. La verdad que muy rica y excelente tu presentación, muy completa, muy dinámica. De tiempo estamos bárbaros, necesito. Tenemos algunos comentarios y preguntas. Ahí Rafael decía que en Uruguay sí hay un proyecto certificado en el Timiñor. No sé si Rafael querés comentar un poco, aprovechamos. Permíteme que no logro escucharte muy bien, tal vez
lamento que te hagan hablar, pero a ver si logro ver la pregunta. En realidad no es una pregunta, es un comentario que dice Rafael Perolo, que cuenta que en Uruguay ya hay un proyecto certificado, es el INGAR. Ok. A ver, Porque es más una no muy aparecía buena Uruguay como en el pregunta mapa. y sí, tienes razón, es una muy buena pregunta y olvidé quería hacer un scouting de si teníamos de si teníamos certificaciones, pero ahorita mismo, digo, vamos respondiendo las demás preguntas y yo lo investigo, porque sí tenía en la mente que quería investigar si había algo en Uruguay, pero la realidad es que se me pasó. Entonces, pero yo lo puedo investigar. Bien. Otra pregunta es, ¿quién define los criterios base, o sea, la definición de los consumos? ¿Perdón? ¿Quién define los criterios base o la definición de los consumos? No sé si le escuchás ahí, Ana. Correcto, sí. Entonces, ¿cómo se establece la línea base? Primero, la aplicación genera una data climática, las condicionantes del proyecto, entonces nos dan también ahí medidas para saber cuánto es que se está comiendo o sea, cuánto está recibiendo el edificio como cargas, la cantidad de personas, cuánto van a consumir en energía. La condición climática y el uso del proyecto y las áreas que tenga el proyecto nos van a decir si van a tener o no agua caliente. Entonces, la aplicación es muy dinámica en el sentido en que vas complementando datos para que puedas tener un cálculo preciso de en qué se está consumiendo, ¿no? Entonces, aquí rápidamente para contestar la pregunta, en la pestaña de diseño es donde se establecen todos estos parámetros que finalmente te van a dar el consumo de energía proyectado. Incluso también está abierto para que ustedes puedan ver cuáles son los factores de conversión de emisiones y cuál es el costo calculado que se está teniendo en cuenta para decir que son X tantos pesos o, bueno, no sé, perdón, no conozco bien su moneda, pero cuál es el costo de los servicios públicos. Entonces, ustedes tienen aquí primero, la categoría, por ejemplo, para vivienda es muy importante saber la categoría de ingresos porque no es lo mismo el consumo en una categoría de bajos ingresos, vivienda social, que en una vivienda de altos ingresos, ¿no? Y luego el país, la ciudad, y después de eso, cómo está distribuida esa tipología, ¿no? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cuántas personas lo ocupan? ¿Qué área tiene? ¿Qué techo va a tener expuesto? Incluso podemos hacer algunos, estamos trabajando en una herramienta beta, que es tener incluso los costos de construcción y de venta para poder cuantificar también cuál es la medida incremental por el costo incremental por cada medida que apliquemos y tengamos un cálculo mucho más preciso de cuál va a ser realmente el caso de negocio y en cuánto podría vender el proyecto. Entonces, tú defines también cuáles son las áreas particulares, ¿no? Si tienes más área de cocina, más área de baño, si tienes iluminación exterior, si tienes estacionamiento, si tienes área que requiera agua, si tienes una piscina, porque todos estos parámetros lo que van a hacer es ir sumando o restando el cálculo final. También se desarrollan cuáles son las orientaciones, ¿no? Y cuáles de estas orientaciones están expuestas, porque entonces no es lo mismo un edificio que a lo mejor está todo expuesto hacia el oriente o otro edificio que no está nada expuesto y que no tiene tanta fachada hacia donde más les llega el sol, ¿no? Defines si tienes o no tienes sistemas de aire acondicionado y defines cuáles son los combustibles que estás usando, por ejemplo, para agua caliente, si tienes o no tienes agua caliente, si tienes generador de respaldo, si consumes qué combustible para cocción de alimentos. Y como les decía, la herramienta es muy transparente en el sentido en que les muestra cuánto está calculando de factor de conversión de kilogramos de CO2 por kilowatt hora. Entonces, si por ejemplo, este factor que está por defecto no se ajusta a la realidad, ustedes quieren hacer proyecciones de cómo sería un escenario donde el kilowatt hora tuviera un factor más alto o costara más, porque también lo tenemos en la moneda, cuánto se está calculando de gasto en su moneda por kilowatt hora y cuánto es en cada combustible. Entonces, todos estos
parámetros son los que establecen al final el cálculo de electricidad, de emisiones y de costos de esos recursos. Entonces, es totalmente transparente y se puede modificar, ¿no? Ese es como el parámetro. No sé si hasta ahí quedó claro. Bien, clarísimo, no sé si para quien hizo la pregunta quedó claro, pero me parece que la explicación fue bastante completa. ¿Ahí se me escucha bien? Ya te estoy escuchando. Es que, listo. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo me voy a poner a investigar si tenemos algo en Uruguay ya digamos, pues, en proceso. No estoy segura, Sí, pero pues perdón vamos a ver. que los interrumpo con Meta. Escribí allí en el chat que sí, el proyecto que ya está certificado en Uruguay, Ana, un gusto verte de nuevo, es la sucursal del supermercado Tienda Inglesa en Caruán. Ah, mira, ¿pudieron publicar el caso de estudio? Entonces, Sí, está. Entonces vamos a Está. verlo, les voy a mostrar. Denme un segundito, vuelvo y les comparto pantalla. Aquí en la página de Edge, como les decía, ustedes pueden acceder a www.edgebuilding.com. Cuando ustedes se van a la parte de proyectos, van a poder ver todos, no todos exactamente, todos los que están certificados, porque hay algunos proyectos que a lo mejor por temas de confidencialidad de datos o alguna cosa, puede que no quieran publicar su proyecto, pero la mayoría pues se les ofrece que al certificar pues puedan incluir su proyecto acá. Y entonces podemos buscar, vamos a verlo. Aquí está, efectivamente tenemos un proyecto certificado en Uruguay y entonces este es el caso de estudio y esto lo pueden ustedes ver por cualquier proyecto en cualquier parte del mundo. Y lo que nos dicen entonces es que se trata de la tienda inglesa, es un supermercado, y bueno, ahí nos explica, esto es un poco de como el antecedente de dónde viene, y fue certificado por GBCI, alcanzó 25% de ahorro en energía, 26 en agua y 46 en la energía incorporada en los materiales. Y nos dice de qué se tratan las medidas, ¿no? Entonces, utilizaron acabados reflectivos, utilizaron aislamiento en los muros, utilizaron economizadores de aire, utilizaron unos buenos sistemas de aire acondicionado. Tal vez te estoy diciendo todo lo que ya puedes saber, pero bueno, ahí están todas las medidas que se utilizaron. Y finalmente nos dice dónde está ubicado, en qué categoría está. Entonces, por ejemplo, en este caso es una categoría preliminar, significa que apenas está el diseño y la idea es que deben estar en proceso de construcción para obtener el certificado final. Y esto se obtuvo en noviembre del 2021, son 5.000 metros cuadrados y tienen una reducción de casi 60 toneladas de CO2. Si quieren encontrar más información, también aquí tienen acceso a más información y quién fue el que certificó. De esto, ustedes pueden encontrar de cualquier otro tipo de proyecto y pueden investigar qué medidas y qué otras cosas se pueden plantear, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto que ya ha sido certificado, pues podemos verlo como ejemplo. Eso es. Muy bien. Bueno, Ana, muchas gracias por tu tiempo, por dedicarte a nosotros, por compartir tu conocimiento y tu experiencia con todos nosotros. Así que la verdad es que fue muy rica la presentación y muy, muy completa y muy dinámica. Se pasó rápido el tiempo. Así que si te parece, te liberamos y le damos paso entonces a Elías, lo voy a presentar. Elías Robles Fernández es costarricense, es arquitecto desde hace 22 años, es presidente del Consejo de la Construcción Verde de Costa Rica, es presidente de Tecna Constructores y Elías Robles Arquitectura, es además profesor en la Cátedra de Sostenibilidad de la Universidad de Veritas en Costa Rica, es instructor internacional de LEED en Estados Unidos, México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Argentina, Uruguay y Arabia Saudita desde hace 11 años, es instructor de elevador dual, miembro de la American Institute of Architects, es Lead AP en Building Design and Construction, USGBC Faculty, y es auditor de Edge, además. Bueno, Elías, muchas gracias, bienvenido, y te damos la palabra. Hola, hola, buenos días a todos, espero que estén muy bien.
Aquí primero que todo feliz y muchas gracias por la invitación a esta serie de conferencias. Primero que todo, no puedo empezar sin antes decir que esta certificación EDGE es, yo la podría llamar de maravillosa y era la pieza que le hacía falta al rompecabezas de las certificaciones internacionales. EDGE es una herramienta que uso yo técnicamente todos los días. De hecho, he estado trabajando la última semana en unos proyectos de EDGE y hay que agregarle también ahí al mapa que tenían. Nosotros certificamos el primer proyecto certificado totalmente hecho en Bolivia y tenemos otros proyectos en certificación preliminar en Bolivia también que no aparecían en el mapa, pero también se ha logrado mucho en Latinoamérica gracias a EDGE. No teníamos una certificación que fuera definitivamente tan abierta y pudiera abarcar tanto el mercado. Teníamos a LEED, que era lo más cercano, y resulta ser que EDGE vino a cerrar esa brecha en las certificaciones. Y además de eso, otra cosa que les recomiendo muchísimo es usar la herramienta de EDGE sencillamente para calcular su sostenibilidad en los proyectos. Es una herramienta que duran muy poco utilizando y cuando la utilizan, pues sencillamente es muy fácil poder decirle a sus clientes y a sus colaboradores qué es lo que van a lograr en ahorros. Estamos hablando de un trabajo que va a llevar mucho menos de 1 hora para estimar primero cuáles podrían ser las proyecciones de ahorro y no solo en agua, en energía y en energía acuerpada de los materiales, pero también en la moneda local, poder decir en dólares cuánto fue o cuánto es lo que se van a ahorrar al mes en servicios. Entonces, de verdad les aconsejo mucho acercarse a la herramienta, ya que es una herramienta gratuita y muy intuitiva, pues que tengan la curiosidad de acercarse y poder usarla. Yo hoy no les vengo a hablar de EDGE. Ana hizo una presentación magistral de lo que es EDGE y claramente ya lo que vamos a hablar es de LEED, la certificación internacional tal vez de las más antiguas. Y LEED es una herramienta, primero que todo voy a pasarles aquí a la presentación de una vez. Vamos a ver si ahí está ya disponible. Ya la pueden ver ahí en... Sí, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. LEED es una herramienta que nació hace más de 20 años y nació a partir de la necesidad de decir qué es un edificio verde, porque hablábamos de edificación sostenible, en ese momento hablábamos de edificaciones verdes y teníamos el decálogo de la ecoconstrucción y era muy difícil poder entender si un proyecto de verdad estaba siendo sostenible. En ese momento se junta un grupo y deciden formar el US Green Building Council y con el US Green Building Council forman la primera versión de LEED. Ahora estamos en la versión 4.1 y casi brincando a la versión 5. Hay rumores de que en Greenbuild de este año pues se va a anunciar la nueva versión de LEED, pero esta versión, y todavía está vigente la 4 para efectos de certificación, vino a ser lo que llamábamos la primer versión internacional de LEED, verdaderamente internacional. Antes de eso habían muchos cuestionamientos de si la herramienta era verdaderamente internacional o si solo se podía aplicar en algunos casos específicos fuera de los Estados Unidos. Por eso se abocaron a que fuera verdaderamente una herramienta global. Entonces nace LEED en el año 98, 99 y ahí cerca del 2000 se empiezan a certificar edificios y empieza a generarse todo este movimiento de la construcción verde a partir de una norma. Y esta norma vino a cambiar totalmente el mercado. Nosotros en Costa Rica formamos el Green Building Council en el 2012, estamos cumpliendo exactamente 10 años y para nosotros pues lógicamente ha sido la punta de lanza de los procesos de certificación, pero aparecen otras certificaciones en el mercado como EDGE, WELL, Sites, ParkSmart, PEER, BREEAM. De hecho, hemos trabajado hasta con Pearl Rating System de Estidama, está Mostadama de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, y trabajamos con todas las certificaciones porque nuestros
nuestros asociados, nuestros miembros y las personas que trabajan en conjunto con nosotros, pues buscan certificaciones que puedan ser utilizadas en cualquier parte del mundo. Por eso es que no existe una regla de cuál es la certificación que tengo que utilizar. Siempre les vamos a decir, depende del proyecto. En este caso, yo hoy les hablo de LEED porque es una certificación internacional para cualquier tipo de proyecto, lo mismo que EDGE. Lo que pasa es que EDGE tiene 3 puntos focales muy grandes y un cuarto que es el llegar a ser cero carbono. Y LEED tiene una cobertura un poco más extensa, pero también es un poco más ardua de llevar a cabo. Entonces, todo depende del tipo de proyecto que estemos haciendo y el nivel de sostenibilidad que le queramos llevar. Entonces, LEED significa Leadership in Energy and Environmental Design, liderazgo en energía y en diseño ambiental. Perdón. Y se dice liderazgo porque queremos demostrar que los edificios que estamos certificando van más allá de cualquier edificio. Entonces, también trabajamos con el mismo concepto de EDGE, que es utilizar una línea de base. Es cómo hubiéramos hecho ese edificio en circunstancias normales o como lo hubiéramos hecho tradicionalmente versus la versión mejorada y modificada de este edificio. Esta versión se va haciendo a partir de cálculos de cómo vamos a incorporarle elementos o cómo le vamos a restar elementos. Por ejemplo, no va a ser lo mismo utilizar inodoros comunes y corrientes contra inodoros de doble descarga o de fluxómetro para mejorar la cantidad de agua, para hacerlos más eficientes, para no necesitar tanta agua. Vamos a ver también los temas de localización y transporte. Ahora les voy a explicar más a fondo, pero cada uno de esos elementos los vamos comparando contra una línea base, un caso básico, un caso de cómo lo hubiéramos hecho de forma tradicional. Entonces, LEED tiene una misión y una visión, y la misión es cambiar la manera en cómo los edificios y comunidades son diseñados, construidos y operados, quitando esa antigua idea de que los edificios eran algo estático y más bien introduciendo la idea de que un edificio tiene que ser un elemento que tenga vida propia y que todos los meses va buscando la forma de mejorar su sostenibilidad de alguna forma, con otros elementos nuevos, como lo es la herramienta ARC, donde podemos medir la sostenibilidad del edificio todos los meses. Podemos medir 5 elementos principales y además la visión es que los edificios y comunidades serán renovados y mantendrán la vitalidad de una generación completa. Un edificio no debe tener una vida tan corta como para durar menos que una generación. Y a eso le hablamos una vida útil de menos de 70 años. Aquí es donde viene el paradigma de la utilización de materiales. LEED no busca principalmente hacer edificios nuevos, todo lo contrario. Espera que la gente tome los edificios existentes y los convierta a edificios optimizados mediante la herramienta LEED. Sí, lógicamente tenemos LEED para edificios nuevos, pero lo más importante es que LEED también tiene una herramienta para edificios y operaciones existentes. Entonces ahí es donde vamos a tener esa gran diferencia. Además de eso, es muy importante decir que es voluntaria. Nadie es obligado a tener que certificar, excepto en un caso en Estados Unidos donde todos los edificios federales deben de ser certificados LEED. Siempre se ha buscado que sea algo voluntario, basado en consenso, y eso significa que toda la comunidad de la construcción verde tiene su derecho a opinar cada vez que la certificación necesita ser modificada, enmendada o va a haber una versión nueva. Y además es enfocada hacia el mercado porque se quiere lograr una certificación que modifique la forma en que compramos y vendemos materiales de construcción. Aquí es donde decimos que LEED versión 4 vino a modificar el mercado y convertir nuestro mercado en un mercado verde. Porque originalmente si íbamos a comprar pintura para un edificio, pues nos vendían una pintura, probablemente íbamos a ir a comprar la que nos saliera más barata y tuviera mayor cobertura, pero nunca nos estábamos enfocando en si esa pintura tenía demasiado olor, emitía demasiados compuestos volátiles orgánicos o los VOCs, y si esa pintura además contenía otros ingredientes químicos que fueran nocivos para los seres humanos. Y la realidad es que estuvimos expuestos a pinturas con plomos y VOCs excesivos al punto de que eran altamente cancerígenas. Hasta que aparece LEED y dice, si quiere sumarle puntos a su proyecto, utilice pinturas que no contengan VOCs y además de eso que demuestren sus componentes químicos, sus ingredientes.
para poder participar en un proyecto LEED. Esto vino a transformar la forma en que nos vendían las pinturas. Y ahora tenemos todas las compañías principales que venden pintura tratando de lograr pinturas que no contienen VOCs. Tenemos pioneros como Sherwin-Williams, que empezó sacando sus pinturas 0 VOCs, y ahora resulta ser que todos vienen siguiendo ese camino y ya saben que si sus pinturas no tienen esas cualidades, pues no van a poder participar de una licitación de un proyecto LEED. Entonces, ahí es donde se empieza a transformar el mercado verde y además, al igual que Edge, el GBCI es un creador de norma. El GBCI adoptó también la norma Edge de la misma forma en que GBCI administra la normativa de LEED. El GBCI se encarga de la acreditación profesional y de la certificación de los edificios, y el USGBC es el que creó la norma LEED y todos los sistemas de calificación, los programas, etcétera. Entonces tenemos dos entes, uno que trabaja como un contralor y otro que trabaja como un ejecutor. Y aquí lo interesante es que esta norma no es estática, se mantiene cambiando de forma trimestral y lo que se logra es hacerle enmiendas y mejoras y cambios progresivos y cambios continuos. Les voy a poner un ejemplo. Hace 10 años utilizar bombillas fluorescentes era lo que se consideraba utilizar bombillas energéticamente eficientes. Y resulta ser que si usábamos ese tipo de bombillas ya estábamos optimizando el consumo energético del edificio. ¿Qué pasa hoy día si utilizáramos esa misma norma y esa misma línea de pensamiento? Estaríamos haciendo lo que llamamos un greenwashing. Ya eso no es eficiente, ya energéticamente no tiene una contribución importante. De repente pasamos a bombillas LED, y estas bombillas LED es la nueva barra a la que tenemos que alcanzar para poder acceder o decir que estamos haciendo una optimización energética. Entonces, conforme pasa el tiempo, vamos buscando cuál va a ser el siguiente nivel de optimización y el siguiente nivel, y trabajamos por medio de modelados energéticos y trabajamos por medio de diferentes formas de cálculo para lograr que nuestro edificio sea energéticamente lo más eficiente posible. Entonces, cada vez que sale una tecnología nueva, esa tecnología nueva se vuelve el norte hacia donde queremos que los proyectos vayan. LEED es una certificación que tiene 4 niveles. El primero es el básico o certificado. Tenemos plata, oro y platino. Para acceder al nivel básico necesitamos un puntaje de 40 puntos como mínimo. Para el nivel plata son 50 puntos, para oro son 60 y para acceder al nivel platino son más de 80 puntos. Esto se logra a través de ir llevando a cabo diferentes estrategias del checklist de LEED y haber cumplido con todos los prerequisitos que nos piden en cada uno de los capítulos. Muy importante también que sepan que la acreditación internacional profesional LEED es uno de los elementos más buscados hoy día por las oficinas de arquitectura, ingeniería y construcción alrededor del mundo. Entonces, una de las recomendaciones que les hago hoy día es que si no han accedido a su acreditación profesional, empiecen cuanto antes. Ya en el caso de Estados Unidos, nadie está contratando en empresas de ingeniería, arquitectura o construcción si el profesional no tiene su acreditación de LEED Green Associate, que es el primer nivel, y después de eso siguen los niveles de especialización. Entonces, este es un caso que les pongo de una vez en la mesa para que lo vayan analizando, porque es definitivamente importante. Ahora más tarde, al final en las preguntas, les puedo hablar de cómo lograr esa acreditación profesional. Muchas personas dirán, ¿para qué me sirve esto? ¿De qué me sirven estas certificaciones? Definitivamente, aunque LEED no es obligatorio, se está volviendo el estándar internacional de la industria para poder decir si un edificio es sostenible o no. Les voy a poner un ejemplo del Hotel Marriott en Santa Cruz, Bolivia, que tuvo que buscar su certificación LEED porque las tripulaciones de las diferentes aerolíneas no se pueden quedar en hoteles que no estén certificados LEED. Esas mismas empresas no alquilan edificios para sus operaciones en otros países si esos edificios no están certificados LEED. Y uno diría, ¿pero por qué están buscando ese tipo de edificios? Esos edificios garantizan en sus operaciones y en sus costos que van a consumir por lo menos
un 20% menos agua, un 20% menos energía, y además de eso van a ser más saludables para las personas que en ellos los habitan o los utilizan. Entonces saben muy bien que un edificio certificado LEED va a tener una mejor calidad del aire y unos sistemas optimizados de limpieza, por poner un ejemplo. Entonces significa que sus tripulaciones van a llegar ahí y las probabilidades de que se enfermen por el famoso síndrome del edificio enfermo van a ser mucho menores. Entonces, ahí lo más importante va a ser entender que todo el tema de estar certificado LEED tiene un trasfondo. Además de eso, a nivel personal, la acreditación tiene un peso importante porque dice que este profesional entiende por qué y para qué se está haciendo este edificio. Este profesional puede participar en un proceso de certificación y además de participar puede ser inclusive el líder del proceso de certificación, pero sobre todo cuando estamos haciendo un proceso de certificar un edificio, es mucho más fácil trabajar con personas que están claramente con un entendimiento de qué se trata la certificación y cuando tienen su acreditación de LEED Green Associate saben que pueden hablar el mismo idioma que uno. Entonces, por eso es que las empresas están buscando estos profesionales, inclusive profesionales con muy poca experiencia. Yo en mi caso, como profesor universitario también, les digo a mis alumnos, tal vez ustedes no entran a una empresa por su portafolio de diseño, pero están entrando por otra puerta que es por la de la certificación LEED. Y ha pasado con muchos que logran entrar a empresas importantes por esa certificación y poco a poco van logrando escalafones dentro de la empresa porque lograron primero entrar a la empresa y después demostrar sus otras habilidades. Entonces hay una serie de oportunidades amarradas a la certificación, pero principalmente cuando nosotros nos involucramos en una certificación como LEED, tenemos que entender primero que hay un trasfondo de sostenibilidad. Y claramente, y esto lo decíamos en nuestro congreso de hace 2 meses, ya la sostenibilidad no es suficiente. Ya la sostenibilidad casi que es un término arcaico y ya no da para más. Tenemos que hablar de regeneración. Hoy en día, para poder cubrir las necesidades de todos los humanos en el planeta, estamos consumiéndonos técnicamente planeta y medio. Ya en cierto punto del año, nos hemos consumido todos los recursos que debiéramos poder consumir para ser sostenibles y estamos consumiendo más de lo que el planeta nos puede dar. O sea, todas las personas del planeta Tierra no están recibiendo equitativamente y de forma sustentable los bienes que necesitan y le estamos extrayendo al planeta más materiales de los que puede producir. Entonces, estamos utilizando planeta y medio. Y si seguimos a este ritmo, para el año 2030 necesitaríamos 2 planetas Tierra para poder abastecer ese voraz consumo que tenemos los seres humanos. Entonces, ya ser sostenible, ser de bajo impacto, primero ya podría ser catalogado de indecente. Y ser sostenible es como si no hiciéramos absolutamente nada. Entonces, ser sostenible sería muy bueno si todas las personas del planeta fuéramos sostenibles. Pero resulta ser que ya no es suficiente. Entonces tenemos que hablar de ser regenerativos. Y regenerativos es que nuestro proyecto le aporte más al sitio, a la comunidad, a las personas y a la economía, le aporte más de que si no hiciéramos el proyecto. Entonces estamos hablando de un concepto totalmente nuevo que es darle más, no es ser bajo impacto, es dar más, que nuestro proyecto pueda generar más de lo que hubiera sucedido si el proyecto no existiera. Ahí es donde está el reto. Y esto es basado en el hecho de que nuestra industria es la responsable más grande del problema de calentamiento global y de todas las emisiones de CO2. En el caso de Estados Unidos, que usamos aquí como ejemplo, los edificios son responsables del 38% de las emisiones de CO2, 14% del consumo de agua potable, 30% de todo lo que es desperdicio o salida de desechos, 40% de utilización de materiales crudos, de materiales extraídos de la tierra y materiales que inclusive no se regeneran. Sencillamente los extraemos y los extraemos como si fueran regenerativos. Y del 24 al 50% del consumo de toda la energía a nivel nacional. Entonces, el peso de nuestra comunidad en el campo de diseño, construcción y arquitectura, e ingeniería, perdón, está altamente relacionado al calentamiento global. Tenemos una gran responsabilidad.
Es por eso que tenemos que buscar cómo los municipios, las alcaldías, los gobiernos empiezan a generar incentivos para la utilización del LEED. En nuestro país ya está sucediendo donde les disminuyen impuestos de construcción, donde hay ciertos beneficios como trámites más expeditos para proyectos que están en proceso de certificación o han logrado su precertificación LEED, ya que le están demostrando al mismo municipio que han sido detallados a un alto nivel como para que hayan pasado por revisiones, aparte de los del municipio, que hayan tenido unas revisiones adicionales. Entonces, un edificio LEED va a tener una reducción de costos de operación, de emisión de gases de efecto invernadero, va a conservar más agua y energía, va a tener mejores ambientes para que las personas puedan estar en esos edificios, e inclusive se busca hoy día que los edificios sean un lugar más saludable para estar que las propias casas de las personas, sobre todo en esta era post-COVID, donde las personas ya se estaban sintiendo muy cómodas en su casa y se sentían por lo menos más seguras estando en sus casas que en las oficinas. Necesitamos que las personas vuelvan a salir por cuestiones hasta psicológicas y psiquiátricas, salgan de sus casas y vuelvan a incorporarse a ser más sociables, a tener más comunicación con otras personas y además a tener un contacto con el exterior. Pero por otro lado es esa búsqueda de incentivos económicos principalmente para que los edificios vean un beneficio adicional a la hora de certificarse. Como les decía, esta versión de LEED es la versión más internacional de todas. En este momento tenemos más de 145 países que utilizan LEED. Y además, un tema importante es que antes teníamos que transformar todo de metros a pies cuadrados y tendríamos que transformar todo a pies y a pulgadas. Ya no, ya podemos utilizar nuestro sistema métrico y además de eso podemos utilizar nuestras equivalencias locales en términos de certificaciones. Por ejemplo, en Costa Rica para temas de lugares donde es peligroso construir, tenemos la Comisión Nacional de Emergencias, que es la que dictamina si estamos en una zona con alguna falla tectónica que pudiera ser más propensa a sismos, zonas con riesgo volcánico, zonas con riesgo de deslaves o con riesgos de inundación, y tenemos eso mapeado. Entonces la Comisión Nacional de Emergencias es la que nos dice si podemos o no podemos construir en esos lugares o si tenemos algún riesgo. En Estados Unidos es FEMA, pero a mí me permiten utilizar la certificación de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica en lugar de utilizar la de FEMA, que lógicamente no tiene idea de qué es lo que pasa en Costa Rica. Entonces, usamos nuestras instituciones locales y nuestras certificaciones locales para las mismas comprobaciones que piden en Estados Unidos. Entonces, eso ayuda mucho. Además de eso, tenemos que entender principalmente que la sostenibilidad, como les decía yo, es un tema de lograr un balance donde yo no le hago daño ni al planeta, ni a las personas, ni a la economía. Ese punto ahí en el centro es la sostenibilidad. Mucha gente me dice, pero es que ¿es sostenibilidad o sustentabilidad? Son dos cosas distintas. No es una palabra intercambiable. Sostenibilidad es esto, la combinación perfecta entre planeta, las personas y la economía, ese balance. Y la sustentabilidad es no gastar más de lo que el planeta pueda producir. Ser sustentable personalmente es no gastar más de lo que gano al mes y lo que puedo gastar como persona al mes. Lo mismo es el planeta, no gastar más de los recursos que el planeta mismo pueda producir. En ese momento estoy siendo sustentable, pero la sostenibilidad como tal es este balance, y eso es lo que buscan nuestros proyectos verdes, un balance donde ni las personas, ni la economía, ni el planeta se vean afectados, sino que estén en un equilibrio perfecto. Y de nuevo, ese equilibrio perfecto es como tratar de buscar el lugar donde yo cierro y abro la refrigeradora y la luz se prende o no se prende, ese juego que hacíamos de niños, a ver si se apagaba la luz de la refrigeradora o no, o sostener un switch a medio lugar, es muy difícil. Ser regenerativo creo yo que es más fácil, es enfocarse en que todo lo que haga sea más productivo que balanceado. Entonces, eso nos da una visión de ir más allá, ir la milla extra. Aquí es donde nosotros decidimos como profesionales convertirnos en profesionales que no se queden solamente con su título universitario. Ese título universitario, pues sí es homologado y tiene muchos beneficios, pero ¿qué voy a hacer a partir de eso?
¿Cómo voy a lograr ser una persona regenerativa, una persona por lo menos sostenible? Y aquí es donde tenemos el primer nivel de acreditación profesional, que es el de Lead Green Associate, que es un examen que se puede lograr, se hace en 2 horas, con un costo aproximado entre los $200 y los $300. Ya han variado un poco los precios. Y una vez que yo haya logrado pasar mi examen de Lead Green Associate, puedo optar más adelante por una de las especialidades, que es de operaciones y mantenimiento, Lead para hogares, Lead de Building Design and Construction, de diseño de edificaciones nuevas, Lead para interiores comerciales y Lead para desarrollo de vecindarios, Neighborhood Development. Esas 5 especialidades están disponibles dependiendo del campo de acción en el que más se muevan. Las 2 más comunes son las de Building Design and Construction y de operaciones y mantenimiento. Operaciones y mantenimiento se ha tirado mucho más hacia el lado de la ingeniería. Building Design and Construction es la que cubre tal vez más aspectos de todas las demás, pero también tenemos para interiores comerciales, las personas que se dedican más a la remodelación dentro de edificios, por decir, dentro de centros comerciales, dentro de malls, a remodelar un piso dentro de un edificio para unas oficinas. Son más enfocados en espacios dentro de espacios. Entonces, se puede acceder a través de cursos que estamos brindando. Los invito, por favor, a que sigan la página del Green Building Council de Costa Rica en Facebook. Nosotros estamos dando, de hecho, hoy estamos en curso de Lead Green Associate. También estamos dando los cursos de Edge para que puedan convertirse en Edge Experts, en auditores de Edge. Los invito, también yo normalmente estoy posteando información de todo tipo. Me pueden seguir a través de la página de Lead Costa Rica en Facebook. Y me pueden seguir también en redes sociales, Elías Robles Arquitectura y Elías Robles Fernández en LinkedIn, donde estoy posteando constantemente información. Tenemos un podcast donde les hablamos de qué es la construcción verde, cómo podemos acceder a la construcción verde, y no desde niveles muy altos de filosofía. Estamos hablando de cómo hacerlo en nuestras casas, cómo hacerlo en nuestras oficinas, cómo tener lugares más vivibles. Como profesionales en cualquier campo, podría ser un abogado. Estoy buscando cómo hacer que mi oficina sea un lugar más cómodo para mis empleados que sus propias casas. Entonces, toda esta información se va accediendo y poco a poco ustedes se van a dar cuenta que involucrarse en el campo de la construcción verde a través de LEED es como la puerta de entrada a todas las demás certificaciones. Si ustedes logran entender LEED, cualquier otra certificación del mundo la van a poder entender sin ningún problema, porque es como decir, la base, inclusive la base de todas las certificaciones a nivel mundial. Podría yo decir, sin miedo a equivocarme, que por lo menos el 80% de las certificaciones del mundo han nacido a partir de LEED. Finalmente existe una nominación que se llama LEED Fellow, que es para las personas que tienen más de 10 años de experiencia en el campo de la construcción verde, y es algo meramente honorario. Tenemos, como les decía de nuevo, Building Design and Construction, que es para edificios completos o remodelaciones de más del 50%. Tenemos para interiores comerciales, operaciones y mantenimiento de edificios existentes, LEED para casas y LEED para desarrollo de vecindarios. Tenemos LEED para campus, cuando tenemos no solamente un campus universitario, sino también un parque industrial donde queremos certificar varios edificios dentro de un solo terreno. Y además tenemos LEED por volumen. Por poner un ejemplo, una farmacia de X nombre que quiere abrir más de 25 sucursales, entonces tienen un modelo de edificio y este modelo de edificio lo quieren utilizar en diferentes partes del país. Entonces se abre un caso de LEED por volumen, donde lo que va a ir variando principalmente es la ubicación del proyecto, más que las condiciones del edificio como tal. Uno de los puntos más importantes es que LEED tiene que empezar primero a comprobar que las personas cumplen con los requerimientos mínimos del programa, los NPRs, y son cosas tan básicas como decir que nuestro edificio va a tener más de 100 metros cuadrados, que vamos a certificar dentro de un lindero razonable. No es que vamos a hacer una casita de 100 metros cuadrados en un terreno de 100 hectáreas. Hay una relación de proporción. Además de eso, que vamos a hacer nuestro proyecto en un lugar donde el terreno ya sea existente. No vamos a certificar un yate, no vamos a certificar un camper o una caravana, no vamos a certificar en tierra que le estamos robando al mar, como pasaba en Dubái, que hacían estas islas para certificar ahí, perdón, para construir edificios.
Vamos además a comprometernos a compartir nuestros datos de consumo de agua y energía por 5 años. Hay varios elementos que estamos incorporando primero que todo, o que debemos de cumplir. Y además de eso, vamos a cumplir con lo que llamamos un proceso integrativo, y es que todas las personas que tienen que ver algo con el proyecto van a participar del proyecto, van a entender el proceso de certificación y además van a opinar y van a dar su punto de vista. De nuevo, LEED es global, se puede aplicar en cualquier lugar del mundo, en cualquier microclima, y esta versión se aplica a más tipos de edificios, inclusive edificios solo para albergar servidores, un edificio solo para centros de datos, por poner un ejemplo, para supermercados, para restaurantes, escuelas, bodegas, ya que el tema de las bodegas hoy día, centros de distribución, con esto de Amazon y eBay, pues sobre todo Amazon, que vende al por mayor y tiene centros de distribución gigantescos, no existía una certificación que pudiera manejarlo. LEED ahora también se enfoca en eso. De nuevo, la primera forma para acceder a este mundo de la construcción verde a través de LEED es convertirse en LEED Green Associate. Y es una persona que tiene conocimientos generales y prácticas de construcción verde. Además de eso, es una persona que ya puede ayudar a otros profesionales en un proceso de desarrollo LEED, dándoles conocimientos, dándoles apoyo. Y además, lo que sigue es el LEED AP, Accredited Professional, que es una de esas 5 especialidades que les estaba explicando, y es la persona que normalmente va a ser la coordinadora del equipo, puede proveer análisis. Entonces, yo siempre hago una comparación entre que un LEED Green Associate viene siendo como un paramédico, una persona que puede dar atención inmediata en el sitio, pero no es un doctor, no es un médico. El LEED AP viene siendo como un médico especialista. Entonces, el paramédico entiende cómo mantener a una persona estable y llevarla al hospital. El doctor va a decirle claramente y le hacen una pregunta como, ¿qué tantos puntos podríamos ganar si quitamos X cantidad de estacionamientos? Entonces, esta persona va a tener de buenas a primeras la información en su cabeza, les va a decir, no, lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Esto es lo que sucede con el LEED AP. Además, se encarga de educar y abogar, es algo de lo que yo hago muchísimo. La parte de educación, como les decía a Florencia, yo he dado cursos de LEED casi en toda América, en Dubái y en Arabia Saudita, además, porque resulta ser que esto es un tema que no es una moda, no es una tendencia. LEED se ha cada vez ido volviendo más grande. Se han dado cuenta la gente la importancia que es tener los edificios certificados, y no es solo por tener una placa, es que si tenemos un edificio certificado, es un edificio que vamos a mantener vivo y en óptimas condiciones todos los meses, y todos los meses estamos buscando mejorar nuestra calificación o por lo menos mantenerla. Entonces, eso nos ayuda a mantener también bajos nuestros costos de operación, y eso finalmente, cuando decimos el bottom line, ¿qué es? Pues sencillamente tener edificios que gasten menos y donde las personas están más felices, están más contentas, tenemos un mayor rendimiento de nuestros colaboradores en los edificios, y se habla de un 20% más de eficiencia en las personas que viven o trabajan en estos edificios. Entonces, todo eso se traduce finalmente en dinero para las corporaciones, y por otro lado, tenemos edificios que están ayudando al medio ambiente. Entonces, nosotros podríamos decir que una persona que tiene un nivel básico de conocimientos de construcción verde conoce que hay leyes de construcción y hay ciertas leyes que hay que seguir, pero después tenemos un Green Associate, que es la persona que sabe que no debiéramos aportar más espacios de estacionamiento de los que nos dice la ley local. Y finalmente, un LEED AP sabe que aparte de eso, disminuir en un 20% o en un 40% la cantidad de estacionamientos que le estamos aportando al edificio nos puede generar una X cantidad de puntos para poder optar por un nivel de certificación mucho más alto. Este es el checklist de LEED, y de la misma forma en que Edge va utilizando diferentes estrategias, nosotros en este checklist de LEED, que a los que gusten después se los puedo compartir, está en formato de Excel, fácilmente lo pueden utilizar para saber qué tan verde podría llegar a ser su edificio. Este checklist nos va diciendo primero, podemos ver unas casillas que están en color gris debajo de cada capítulo. Esos son prerequisitos. Yo, para poder acceder a la certificación LEED, tengo que cumplir primero con los prerequisitos.
y después de haber cumplido con los prerequisitos que están marcados con una Y que significa yes, o sea, sí o sí los tengo que cumplir. Después voy optando por cuáles créditos voy a participar y en cuáles voy a demostrar cumplimiento para finalmente saber cuántos puntos puedo optar en ganar. Entonces, de nuevo, LEED es una carrera por puntos. Ya sabemos que el nivel básico empieza en 40 puntos ganados y el nivel platino empieza en 80 puntos ganados. Entonces, un proyecto LEED tiene diferentes elementos, tiene 7 elementos básicos, que es primero que todo, reversar la contribución al cambio climático. No se trata de no hacer daño, se trata de reversarlo, ser regenerativo, aumentar la salud humana y el bienestar, proteger y restaurar las fuentes de agua, proteger la biodiversidad al generar espacios que estén de nuevo no solamente dándole verde, sino atrayendo las especies nativas a nuestro propio edificio. Además de eso, promover los ciclos de recursos regenerativos sostenibles, y eso significa utilizar materiales que se regeneren rápidamente en la naturaleza. No solamente es extraer, sino promover que los materiales que utilicemos son materiales que tienen un periodo de crecimiento menor a los 10 años, como ciertos tipos de maderas, materiales biodegradables, biocompatibles. Construir una economía más verde, como se los explicaba antes, y es tener una economía que se base en tener productos que no solamente no le causen daño a los seres humanos, porque la mayoría de los productos que tenemos y nos rodean nos causan daño, sino además promover el uso de materiales que sean extraídos y sean fabricados de una forma responsable. Y finalmente, aumentar la comunidad de equidad social, justicia ambiental y calidad de vida por medio de volver nuestras ciudades lugares más caminables, lugares donde tengamos más conexión, no solamente con el ambiente, sino con las demás personas, y seamos más saludables al tener lugares donde las personas puedan ir y venir caminando fácilmente de los lugares a los que necesitan de forma diaria, al supermercado, a la tienda de conveniencia, al banco, etc. Tenemos muchos otros sistemas de construcción, incluyendo a Edge, Living Building Challenge, Energy Star, Green Globes, ASHRAE, Aircraft Build It Green, tenemos BREEAM, tenemos Pearl Rating System de Estidama, tenemos el Mostadama, tenemos un sinfín. En Costa Rica existe otra que se llama Reset. Tantas opciones, y decimos, ¿cuál es la mejor? La respuesta de siempre va a ser, depende. Depende de cuál sea nuestro proyecto, de cuál sea el nivel que queremos alcanzar. Tenemos certificaciones que les llamamos certificaciones cerveza, porque todo el mundo le gustan, son bastante generales, bastante básicas, y tenemos lo que llamamos los brandies y los cognacs de las certificaciones, que son como el BREEAM y como el Living Building Challenge, que buscan ser casi perfectos en todo y son muy estrictos. ¿Qué es lo que queremos de nuestro proyecto? ¿Queremos ser nada más responsables o queremos ser absolutamente pragmáticos en la forma en que describimos un proyecto verde? Todo depende del presupuesto del proyecto, depende de lo que nos están solicitando los dueños y el municipio, etcétera. Entonces, no existe una talla que le quepa a todos. Siempre tenemos que analizar con mucho cuidado el nivel de certificación que queremos y el nivel de proyecto que queremos. Entonces, esto es parte de lo que hacemos en los cursos de LEED, y es que las personas aprendan a definir el LEED y cómo se adapta al mercado, explicar los conceptos básicos de LEED y además cómo administrar y cómo ser parte del proceso de certificación de LEED. Pero principalmente cuando les damos los cursos de capacitación es para que aprendan a pasar el examen de LEED. Les damos todos los trucos y todas las cosas que tienen que tener en cuenta para poder aprobar ese examen. Por el momento, todas las personas que han hecho el curso con nosotros, llevamos desde el año 2014 que vamos invictos. Todas las personas que han llevado el curso han pasado su examen y con una nota bastante promedio de 83 de 100. Entonces estamos, 183. Son 200 puntos. La calificación promedio es 183. Eso nos ha ido bastante bien cuando la calificación mínima es 170. La máxima es 200. Hemos tenido alumnos de 199, pero lo más importante que quiero decirles es que no es complicado, no es difícil. Es algo que ustedes en un mes pueden prepararse, o hasta menos, pueden prepararse para hacer su examen de acreditación de LEED Green Associate e involucrarse finalmente de una forma clara y directa
en la certificación internacional más fuerte que existe, pero no necesariamente es la única. De nuevo, si ustedes entienden LEED, Edge se les va a hacer no solamente súper entretenida de llevarla a cabo, sino muy fácil y muy comprensible. Entonces, si ustedes han llevado LEED, después involucrarse y convertirse en Edge Experts y finalmente hasta en auditores de Edge, va a ser sumamente fácil. Entonces, los invito a que vayan buscando por diferentes canales cómo convertirse en Green Associates. Esto lleva un examen de 100 preguntas, de 10 minutos de introducción a la computadora, 2 horas de examen y una encuesta que supuestamente es opcional, pero siempre hay que hacerlo. Es un examen donde hay que sentarse a hacerlo, no se puede ni ir al baño cuando se está haciendo y les dan material para poder trabajar y rayar mientras están haciendo el examen, pero no pueden llevar nada. Tenemos capítulos de localización y transporte, tenemos capítulos de sitios sustentables, tenemos capítulos de eficiencia del uso del agua, tenemos el capítulo de eficiencia energética, materiales y recursos, calidad ambiental interior, innovación en diseño, que es inclusive diseñar nuestros propios créditos, proponer ideas de cómo vamos a lograr diferentes niveles de sostenibilidad, cosas que no existan en LEED, o por lo menos que no existan en LEED, pero tal vez existen en otras certificaciones, y queremos extraer de esas certificaciones ideas para aumentar la sostenibilidad de nuestro edificio. Y el proceso es relativamente sencillo cuando tenemos un sistema que primero seleccionamos si es un edificio nuevo, si es un edificio existente, si es una escuela, etcétera. Después de eso registramos el proyecto. Vemos que estemos cumpliendo con los requisitos mínimos del programa que les habíamos dicho, esto de que sean en tierra ya existente, más de 100 metros cuadrados, etcétera. Empezamos a subir la documentación a la plataforma de LEED Online, pedimos una revisión preliminar, esa revisión preliminar nos dice esto está bien, esto está mal, en este momento se pueden estar enfocando en estar logrando tanta cantidad de puntos, y una vez que hemos inclusive construido el edificio y tenemos todo prácticamente listo, podemos enviarlo a la certificación final. Si nosotros no tenemos ninguna objeción a lo que nos están dando ya de puntaje la certificación final, logramos la certificación o hacemos la apelación si fuera necesario. Así que con eso, el proceso LEED aquí lo traté de resumir a lo más básico posible. Tiene mucho más cosas, por supuesto. Este es un curso que llevamos normalmente, dependiendo de cómo lo llevemos. Es un curso que puede ser de 2 días o es un curso que podemos hacer en 4 sesiones. Pero a partir de eso van a ver cómo el mundo de la construcción sostenible se les expande totalmente. Es como abrir la cabeza a una nueva forma de hacer las cosas. Eso me sucedió a mí, por lo menos. Y me encantaría saber si tienen alguna pregunta referente a no solo al sistema LEED, sino al proceso de certificación, al proceso de convertirse en Green Associates o el LEED APs. Aquí estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Bien, muchas gracias, Elías. ¿Se me escucha ahí? Y ahora ahora sí se te oye bien. Qué difícil todo, perdonen. Ahí hay una pregunta. Pregunta Valentina, ¿cuáles son los puntos principales que tiene en cuenta LEED? Pues, como les decía, los puntos principales van desde trabajar en equipo, que nuestro edificio esté en un lugar sostenible y que no cause daños al medio ambiente, que esté cerca de transporte público y que sea muy caminable, que optimice su energía, que optimice su agua, que se enfoque en la calidad de los espacios interiores, que además de eso, y cuando hablamos de espacios interiores, vemos desde la luz, la temperatura, etcétera, que además de eso, que sea innovador y que proponga nuevas cosas. Tiene inclusive prioridad regional, y eso es que nuestros proyectos, por estar en el país que estamos, nos pueden dar puntos adicionales solo porque estamos en este país, y cada país tiene sus diferentes puntos de prioridad regional. Pero si se dan cuenta, tenemos 8 puntos importantes, 8 capítulos importantes, que por lo menos van a tener también de 8 a 10 subcategorías. Entonces estamos hablando de una lista bastante grande de puntos en los que se la atmósfera. Es como decir, nos vamos a enfocar en los 3 más pesados y vamos a ver cómo hacemos que nuestro edificio los reduzca. LEED se va al tema
vegetación, irrigación, y se van a muchas otras cosas que normalmente Edge ve como generalidades. LEED se enfoca mucho, por eso les decía, Edge es una certificación que podemos lograr de una forma bastante sencilla comparada contra LEED. LEED se enfoca en muchos más puntos y tiene una forma de control post certificación mucho más fuerte. Como les digo, un edificio LEED perfectamente puede estar certificado Edge y viceversa. Bien, clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, si quedó clara esta respuesta. Me parece que fuiste bastante claro, Elías. Por ahora no veo respuestas, no veo preguntas ni comentarios. ¿Alguien más? Si quieren pueden abrir el micrófono también, si les parece más cómodo hablarlo en vez de escribirlo. Ahí Valentina dice que quedó clarísimo, que muchas gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, muy claro todo. Así que evidentemente fuiste muy explícito y muy claro. Agradecen también la buena presentación. Muchas gracias. Estamos perfectos de tiempo, así que también cumplimos con el timing que nos planteamos. Y bueno, nada, para respetar el tiempo de todos y también el tuyo, Elías, y el de Ana, que sigue conectada. Finalmente, bueno, agradecerte por supuesto que a vos, a Ana por su tiempo, por su dedicación, por compartir su experiencia, su conocimiento, que es mucho. Y bueno, agradecer a todos los participantes obviamente por acompañarnos. Obviamente que los invitamos a seguir participando en las próximas instancias. La próxima es el jueves que viene y vamos a estar hablando de la transición hacia el triple impacto, modelo de negocios triple impacto. Y bueno, agradecerles a todos, seguramente sigamos en contacto y seguiremos trabajando seguramente junto a Elías y a Ana en próximas líneas de trabajo. Así que muchas gracias a todos. Ojalá que sí. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y espero verlos pronto por cualquiera de los canales que les comenté. Así que a vos, Florencia, muchas gracias con todo y que andás enferma. Sí. Ahí seguiste adelante con las conferencias. Así que ahora a pagar y a caer. Sí. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Ana por esa explicación y esa actualización de todo lo que tiene que ver con Edge, porque siempre me encanta poder oír de boca de los conocedores lo que está pasando de nuevo en las certificaciones. Así que muchas gracias de nuevo y espero verlos muy pronto. Seguramente. Nos vemos. Muchas gracias. Un gusto a todos. Encantada de conocerlos y bueno, seguimos en contacto. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Que estén bien. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias.